del gobierno de Petro, ya está la orden de captura. Y las informaciones indicaban que él se asiló en Nicaragua. Allá Daniel Ortega lo está protegiendo. Pero, oiga, complicado. Pero le tengo otra. Se me acaba de venir a la mente de los de izquierda. Eh, no buscan que todo marche normal y mejorando, sino buscando el caos. Me hace acordar el gobierno de Jorge Iván Ospina. Mire, todas esas iluminarias que está poniendo el gobierno de Alejandro Eder, que ya está bonito, muchos sectores, la autopista suroriental, iluminada bien bonita, muchos sectores de Cali, esas lámparas estaban guardadas. El señor Ospina no, es la izquierda yo creo que tiene esa filosofía de no preocuparse mucho por mejorar, por el desarrollo, el progreso, sino como el caos. Mire, Petro todos los días saca algún tema para tener a los colombianos distraídos. Del fondo. La doctora María Jimena lo dice, distraídos. Si no es una cosa, es la otra. Que la consulta popular no salió, entonces que la constituyente. Y ahora el tema de los Estados Unidos. Entonces nos tiene a los colombianos todos como medio enredados. Ante su falta de gobernanza, gobernabilidad y resultados y los escándalos de corrupción que han estallado, valga la pena decirlo, al interior del mismo gobierno, porque los escándalos que lo azotan no los ha denunciado ni la oposición ni otro país, sino los mismos miembros de su administración, la misma gente que sale o está dentro de su administración. Luis Guillermo Duarte tiene la palabra. Es que es lo que viene ocurriendo. El presidente muy hábilmente viene generando, por eso decía que para mí era una cortina de humo, de pronto era una cortina de humo de él, para disfrazar también una cantidad de cosas en las que él ha venido perdiendo en la nación. Es indiscutible que las movilizaciones sociales que él tiene convocatoria ya no es lo mismo que antes. Estas últimas convocatorias que ha hecho a marchar y todo, como no han estado revestidas de los dineros que salían del DAP, de prosperidad social, a los indígenas, al CRI, para que siempre se movilicen, porque ellos se han convertido también ya como en una organización de movilización, tienen baños, tienen carpas, tienen de todo, no sé si se han dado cuenta. Y lo más tenaz es que es un gobierno camorrero en el exterior que quiere mostrarle al mundo él quiere mostrarle al mundo que es el nuevo Simón Bolívar en la integración latinoamericana, ¿no? Él quiere mostrarse como el único presidente, vuelvo y lo repito, que se atreve a ir en contra de las decisiones de los Estados Unidos con la excusa y el caballito del medio ambiente, porque si bien es cierto que es muy importante lo del cambio climático y todas estas cosas, no menos importante es también tener una buena balanza, como lo explicaba muy bien la doctora María Jimena Román, una balanza comercial. Está hablando más desde lo económico que de lo político. Porque las implicaciones son un odio hacia el imperio yanqui, ¿no es cierto? Mostrar que es el único rebelde en contra de las decisiones de Estados Unidos, entonces sale a defender supuestamente a Cuba, a Venezuela, a Haití, ¿no? Por las medidas económicas que ha tomado Estados Unidos, los bloqueos económicos y estas cosas. Pero también se muestra como un gobierno de muchos escándalos y está el más rodeado. Entonces se desconocía el porqué, o se desconoce aún el porqué, el tema con Laura Sarabia y cómo la consentía una joven de 30 años, 29 años, que la llevó al poder y a ocupar los cargos de poder, porque ya hoy tiene 31, estamos en el tercer año del gobierno del presidente. Y entonces también la actitud misógina con las mujeres. Y cómo el tema de Laura Sarabia viene siendo como una especie de venganza de Benedetti ahora que está en el poder. Entonces, por todos los medios, mire que el resultado de esta muchacha Laura Sarabia se venía dando con actitudes totalmente misóginas de Benedetti, con lo que ocurrió cuando fueron a la visita a China. No sé si recuerdan ustedes que cuando fueron a China la bajaron del avión presidencial siendo la canciller,
Y en China, que las distancias son inmensas, pues entonces le tocó a la señora Sarabia llegar a donde estaba el presidente con la comisión presidencial, irse por aparte en tren, en avión, en fin, en lo que le haya tocado, siendo la segunda representante de la voz, desde la voz comercial y política en el exterior, de las buenas maneras en el exterior. Y entonces, ¿cómo le fueron quitando el poder al punto de que ella, siendo la persona que lidera la Cancillería de la República, le ponen a un tipo que ni siquiera es profesional, un hombre que dice ser pastor de una iglesia, ¿no? Y entonces, a estar por encima y de la autoridad de ella. Me parece que esa muchacha, siendo una persona muy joven, con sus 31 años, no solamente se hizo un excelente escrito de renuncia, sino que tomó la decisión más acertada. Entonces, fíjese cómo pienso yo también que toda esta suma de cosas se vienen presentando, el hecho de que no le ha funcionado nada porque todo lo que revisa la Corte Constitucional se le ha venido abajo por su intransigencia, por no querer reconocer la autoridad del principio de legalidad en el Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, se presentan todo este tipo de situaciones, Samuel J. Yo considero de que es una provocación del exterior para mostrarse como que es un gran... No lo está ejerciendo bien y la gente ya tiene esa percepción. Entonces, por eso decía que era una cortina de humo, como para mostrarle al mundo que él es el único presidente que tiene la razón por el cambio climático y por el bloqueo económico a Venezuela y por el bloqueo económico a Cuba y lo que se viene presentando también con Haití. Entonces, que es una adalid de la justicia en toda América, pero lo que está ocurriendo es que es un reflejo de la incapacidad total de lo que no ha podido realizar en Colombia. Bueno, doctora María Jimena, ¿qué dice? De acuerdo, y además de eso, es que acuérdese que el socialismo tiene un libreto con varios capítulos, y uno de los capítulos es el del aislamiento de gobiernos como el norteamericano o la Unión o organismos como la Unión Europea para irse por el eje Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán. Entonces, eso forma parte de ese pensamiento del socialismo, en el que, bueno, Latinoamérica ya va quedando con solamente Lula da Silva, la presidenta de México, el de Nicaragua, el de Colombia, de Cuba y Venezuela, porque los demás ya, la Kirchner está condenada y con detención domiciliaria, condenada y está en su casa. Correa no volvió al poder, ganó la derecha en Ecuador. Y bueno, y así se ha visto el cambio en los otros países. Bueno, pero ya yéndonos un poquito para lo que dice la doctora María Jimena, evaluando lo de los otros países de izquierda, yo tengo una teoría de lo de Venezuela y lo de Colombia. ¿Por qué Chávez llegó al poder? Tenemos que aceptar que la derecha estaba ya desgastada en el gobierno, no estaban cumpliendo. En Colombia me da la impresión que pasaba lo mismo. Entonces, y a mí me parece que esto, lo que ha pasado, me parece que sirve de experiencia. Ahora que llegan los candidatos a la presidencia, les voy a preguntar, mire, les voy a decir, esto me parece que fue bueno para que ustedes gobiernen bien para que no vuelva a pasar. ¿Usted qué dice, Luis Guillermo? Es un conjunto de varias cosas. Anoche me llamó tarde un congresista del Pacto Histórico, pues a invitarme a que participara en su ascenso en su aspiración ya no a la Cámara, sino al Senado de la República. Y entonces se puso a hablarme de cosas y le dije, mire, vea, ese cuento que se inventó Petro de que él tenía que hacer la reforma laboral, que él tenía que hacerlo, eso es absurdo. Lo que pasa es que aquí la gente porque por exceso de populismo van diciendo las cosas y creen que es así. La función del presidente de la República cuando está en el ejercicio de la República no es hacer solamente leyes. La primera ya es gobernar. Y entonces hablemos de la gobernabilidad y de la gobernanza que ha ejercido él. No las tiene. Y entonces son cosas totalmente diferentes. Una de esas, claro, es llamar al Congreso a extras, a pedirle que
haga orientaciones económicas, que está en el artículo 150, numeral 20, donde puede llamar al Congreso para reformas económicas, para lo que tiene que ver con el presupuesto, lo que tiene que ver con cosas, y también tener iniciativa legislativa, pero no son las únicas atribuciones de allí. El tema, y lo tocábamos en el sitio donde tertuliamos a Manjota, el tema es del problema de la ley. Es si la ley, en su vigencia en el tiempo, se convierte en una ley por el solo hecho de ser ley injusta. Si la ley es aplicable, si la ley sí cumple con el objetivo para el cual fue creada. Es imposible no entender que cuando se hizo la reforma laboral para decir que las horas extras arrancan a las 9 de la noche, en su momento se hizo, o lo hizo el presidente, y así lo motivó en el Congreso y por el contó con el apoyo del Congreso, de estimular la inversión extranjera en un momento en el que se ha podido retomar el orden público en Colombia. En esa época el país estaba prácticamente sitiado por las FARC, nosotros no podíamos ir por carretera de un lugar a otro por el famoso fenómeno de la pesca milagrosa que se ha inventado las FARC, y entonces se había recuperado la nación en cuanto a la seguridad, había un ambiente de tranquilidad, de prosperidad, y lo que se buscó en ese momento, digamos que sanamente, por no ser malintencionados, era la inversión extranjera en el país. En estos momentos no está ocurriendo. Entonces digamos que la reforma laboral es un compromiso que tenía que asumir el Congreso de la República. Es el Congreso de la República el que hace las leyes, es el Congreso de la República el que tiene que avisorar la importancia de la ley, si la ley es válida en el tiempo, si la ley es necesaria tenerla. Es increíble que veamos que ya en la cantidad de leyes que tenemos en el país vamos por la 24.000 y pico, por la 25.000 y pico. Entonces, ¿cuántas leyes más hay que hacer creyendo que la sola ley entonces es la gobernabilidad? No. El presidente de la República lo primero que tenía que hacer era, a través de sus ministerios, sus instituciones descentralizadas, su política exterior, gobernar para los colombianos. Sí es cierto que ha populado la corrupción, pero lo increíble es que lo que hemos visto en estos 3 años de gobierno de Gustavo Petro es su inoperancia en los ministerios. Primero, una desconexión total entre sus ministros, la constante queja de que los ministros veían al presidente en manifestaciones populares porque ni les pasaba el teléfono, ni los llamaban, ni hacía absolutamente nada. Y entonces veamos los resultados de ejecutividad de los ministerios, es decir, lo que ejecutaban, digamos que presupuestalmente, María Jimena, catastrófico, fatal, ni un 2% en ejecución. ¿Pero por qué razón? No solo porque las personas que colocó en los ministerios no eran las adecuadas, bajo el entendido de que es que cualquier hijo de un obrero tiene que ser ministro, cualquier hijo de un obrero puede ser embajador, puede ser canciller, puede ser lo que sea, ¿no? Y entonces los resultados es que por eso la gente no empezó a ver gobernabilidad, por esas críticas que él se las ganó porque fuera de izquierda, no, por inoperancia. Es que también hay que ver unas cosas, Samuel J., más allá de la filosofía política de él, de las orientaciones políticas de él, es que él no deja gobernar. ¿Cuántos ministros se le han tenido que ir porque no los deja hacer absolutamente nada? No les permite nada. Mire el último caso con Saravia. La persona de más confianza, la persona que le puede hacer daño, digamos que se pega también Gustavo Petro un tiro en el pie y cuando un golpe blando, él mismo se fabrica sus golpes blandos. Ustedes se pueden imaginar, oyentes y compañeros de la mesa, la cantidad de secretos que tiene esa señora, esa muchachita, digo muchachita porque yo soy un hombre de 53 años, de 31 años, todo lo que conoce de él, todo lo que sabe de él. Si aquí las 2 únicas personas que podían hacer y deshacer con él en el país era Laura Saravia y Benedetti. Y ella viene de la casa Benedetti, fue por Benedetti que está allí. Entonces, fíjese que le decía yo anoche al congresista, le dije, es que si Gustavo hubiera llegado a gobernar, a demostrar con hechos cómo si puede hacer rendir el presupuesto, cómo si pueden llegar las obras a los municipios que no están certificados,